Dios los bendiga. Estamos en nuestro último día devocional de la serie El fruto del Espíritu Santo. Hemos estado durante estos últimos días hablando uno a uno de estas grandes virtudes que tienen que ver con todo el racimo, con esta verdad del fruto del Espíritu Santo. Grandes verdades que esperamos hayan ido creciendo más en nosotros y que todo esto sirva para una motivación aún mayor para crecer en estas cosas tan hermosas, tan preciosas como lo es el amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Y hoy terminamos con la templanza. En algunas Biblias aparece como dominio propio y tiene que ver con esa capacidad de actuar bien, correctamente ante las diferentes situaciones que se presentan. Primero, lo que no es la templanza. Templanza no es aplazar la solución de un pecado. Es decir, algunos consideran que tienen dominio propio cuando dicen yo puedo dejar esto o aquello cuando yo quiera. O yo puedo dejar de ir a tal lugar o de frecuentar tal persona o de tal práctica porque yo sé controlarme. Sin embargo, lo siguen aplazando y no dejan de hacerlo. Es muy posible que algunos pretendan que la templanza o el dominio propio es lo mismo que retrasar un pecado o cambiarlo por otro. Es decir, algunos dicen, yo ya no golpeo, no rompo, no arrojo, no lanzo las cosas, solamente digo groserías o solamente digo esto y cambian un pecado por otro. Tal vez disminuye en gravedad, pero por supuesto sigue siendo pecado. U otros tal vez dicen, templanza es lo que yo hago, no digo nada, me quedo callado y evito los problemas. Eso no es templanza. Templanza no es cambiar una mala actitud por simplemente el hecho de algún temor o algún miedo. Entonces no lo hago porque tengo miedo de que me pase esto o aquello. Eso es temor, eso es inseguridad, no es templanza. Y para explicar qué es la templanza, quiero leerles la Biblia. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, donde Pablo hace una excelente comparación entre la vida de un atleta y la vida del cristiano. Para aquel entonces, los deportes de la época tenían que ver con competencias de atletismo y con prácticas de lucha cuerpo a cuerpo. Pues bien, aquí Pablo hace una pequeña comparación para entenderlo mejor. La Biblia dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que luchan, los que corren, los que hacen esos deportes, a la verdad se abstienen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros nos abstenemos para recibir una corona incorruptible. Y aquí vamos a explicar un poquito esto. Los deportistas de la época se debían cuidar muchísimo para poder mantener la posición, la fuerza, la velocidad necesaria. Se cuidaban de muchas cosas, se abstenían de algunas prácticas para lograr una corona corruptible, una corona que se acabaría con el uso, que terminaría. En cambio, dice Pablo, nosotros los creyentes también luchamos, no es una lucha física, es una lucha espiritual, por la fidelidad, por la santidad para con Dios, y nos abstenemos de muchas cosas con tal de lograr una corona incorruptible, imperecedera, no va a terminar, no tiene fin, es una gran recompensa que el Señor en su momento nos dará por nuestra fidelidad y habla de cosas futuras allá en el cielo. Pues bien, mis hermanos, mis amigos, dos verdades resalto allí. La primera, que hay que abstenernos, es una realidad. ¿Qué es abstenencia? Dejar de hacer algo. Absténgase, dice la Biblia, de esto o de aquello. Y recibiremos una corona incorruptible. ¿Qué no es la templanza? Ya lo dijimos, cambiar un pecado por otro. ¿Qué es la templanza? Templanza o dominio propio tiene que ver con la capacidad de decirle no al pecado y mantenernos firmes en nuestra decisión de no fallarle a Dios. A pesar de que todo alrededor apunte hacia que fallemos, hacia que nos alejemos de Dios, hacia que pequemos. A pesar que a diario recibimos propuestas para lo malo, es estar en capacidad de decir que no. Eso es la templanza. Conozco a el hijo de un amigo que es un deportista de alto rendimiento y se abstiene de muchas cosas. No trasnocha, no consume licor, no hace nada indebido con respecto a su cuerpo, es decir, no se arriesga, no hace cosas riesgosas para cuidarse.
se cuida mucho con la alimentación, hace deporte todo el tiempo, no exagera los ejercicios para poder cuidarse. ¿De qué hablo? De que se abstiene de cosas porque quiere competir y quiere ganar. El creyente debe abstenerse de muchas cosas para obtener la victoria de mantenerse en el camino de Dios. La Biblia habla repetidamente: hagan morir esto en ustedes, desháganse de esto, escapen de esto. La Biblia dice: abandonen el pecado, rechacen la maldad, huyan de esto y de aquello. Siempre hay un mandato permanente por parte de Dios a través de la palabra a que nos abstengamos de muchas cosas y nos mantengamos en la templanza y en el dominio propio para no caer en el pecado. ¿Cuál es la invitación para todos hoy? A que si usted está siendo tentado, está siendo invitado a lo malo, pídale a Dios la capacidad de mantenerse en el camino correcto sin desviarse. Pídale a Dios que por medio del Espíritu Santo haya esa bendición del dominio propio, la templanza, aprender a decir no, aprender a decir sí, aprender a decir no lo voy a hacer, voy a detenerme aquí. Aunque todos corran en la misma dirección, usted puede decir yo no voy. Aunque todos se queden quietos, tú dices puedo hacerlo. Aunque todos hagan lo contrario, usted puede decir sí lo puedo hacer. Es decir, está en capacidad de mantenerse en la actitud correcta, todo para honrar a Dios. ¿Cómo nutrimos nuestra templanza? ¿Cómo crecemos en ella? Vamos a aferrarnos a la verdad de Dios en nuestra vida. Vamos a buscar el ejemplo mayúsculo de santidad, nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo muchos hombres y mujeres por muchos años se han mantenido en fidelidad a Dios a pesar de estar en ambientes muy difíciles, con constantes invitaciones a pecar. Crezca en el conocimiento de la palabra, busque a Dios. Cuanto más cerca estoy de Dios, más lejos estoy del pecado. Cuanto más me acerco a Dios, más fuerzas tengo para decirle no a lo pecaminoso en mí. Oremos y le pedimos a Dios su ayuda en este día. Padre maravilloso, yo te pido por favor ayúdanos a mantenernos en fidelidad y a caminar contigo a pesar de tantas cosas que ocurren. La capacidad de poder mantenernos en fidelidad a pesar de tantas invitaciones al pecado. Danos el dominio propio, la templanza, para poder negarnos a todo lo que viene de afuera como una invitación a hacer lo injusto, lo pecaminoso. La capacidad de decir no cuando tenemos que decir no y mantenernos en ese no hasta el final. La posibilidad de huir, como lo hicieron muchos hombres y mujeres de la Escritura, de lo pecaminoso y de la maldad, y guardarnos para ti. Todo en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que estos devocionales hayan ofrecido a su vida mucha orientación, hayan ofrecido a su vida un reto, una motivación, una razón más para crecer en el conocimiento de Dios y que el fruto del Espíritu sea evidente en usted. Recuerde, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No dice por los dones, no dice por su conocimiento bíblico, no dice que por su plata, su casa o su fama, dice que por sus frutos. Y les hablo de los frutos del Espíritu. Crezcamos en ellos hasta el final. Por favor, les esperamos en las próximas series devocionales. Acompáñenos, muy pronto comenzaremos la siguiente. Dios le bendiga muchísimo. Cuídese por favor. Y lo que siempre les digo, no olviden que somos una gran familia.